En esta última sesión respecto a EIGRP vamos a trabajar en la implementación de un laboratorio de configuración de EIGRP donde vamos a repasar la mayoría de los aspectos que vimos en las clases anteriores. Este laboratorio tiene por objetivo implementar EIGRP para IPv 4 y para IPv 6 y ustedes pueden descargarlos debajo de este video para realizarlo íntegramente en GNS3. Vamos a revisar la topología, que es la que ven en pantalla. Voy a aumentar un poco, ahí queda mejor así. Donde tenemos 5 routers y aquí vamos a ir revisando las instrucciones. Primero vamos a revisar la parte 1 donde nos piden configurar EIGRP para IPv 4 y posteriormente vamos a trabajar en la parte 2 con IPv 6. El primer paso es configurar EIGRP con el número de sistema autónomo 300 y verificar conectividad desde R1 hacia la IP 10.0.0.1 que de acuerdo a esta topología viene a estar en R5. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es implementar EIGRP en toda esta red y finalmente verificar que haya conectividad de extremo a extremo. Ahí va a quedar un poco más claro. Para ello, entonces, traemos nuestros equipos aquí. Las direcciones ya han sido previamente configuradas para ustedes. El direccionamiento IP, por lo tanto, ahora nos tenemos que enfocar solamente en implementar EIGRP. Antes de configurar, vamos a revisar la tabla de enrutamiento y vemos que router 1 solamente tiene rutas conectadas directamente, que son los bloques que vemos en pantalla, pero no tiene ninguna otra red. Es decir, aquí tenemos solamente estos 3 enlaces. Para poder configurar EIGRP, vamos al modo global de configuración, iniciamos el comando router EIGRP y a continuación se nos pide un número de sistema autónomo entre el 1 y el 65.535, ya que tenemos ese rango que en total, incluyendo el 0, son 65.536, podemos sacar en conclusión que el valor de ASN en los mensajes EIGRP es de 16 bits, porque 2 elevado a 16 da justo 65.536. Entonces, ese es el rango de sistemas autónomos que podemos elegir. Aquí nos están pidiendo que trabajemos con el sistema autónomo 300. Entonces, para poder trabajar con EIGRP vamos a tener que declarar una a una las redes que tenemos conectadas directamente. Para eso utilizamos el comando network y luego debemos definir la primera red. Y aquí entramos en el primer concepto que debemos aclarar. Este comando podemos terminarlo inmediatamente como indica este operador, o bien podemos complementarlo con una wildcard asociada a la subred. En este caso, como estamos trabajando aquí con una subred máscara 30, donde los 30 primeros bits están en 1 y los 2 últimos están en 0, al invertirlos, dejar los 30 primeros bits en 0 y los últimos 2 en 1, vamos a tener que la wildcard es 3 en decimal. Entonces vamos a configurar de esta manera. Asimismo, vamos a levantar también el bloque 08 y 04. 04, 08. Como todos son máscaras 30, utilizamos el mismo operador wildcard. La verdad es que si revisamos la configuración, vamos a ver aquí la configuración de EIGRP, lo que hemos hecho es simplemente agregar la wildcard correspondiente. Podríamos nosotros haber ejecutado simplemente el comando network 00 y darle enter y también lo acepta, y si vemos acá vemos que se agrega al final. Lo que sucede es que si nosotros utilizamos esta forma de configurar las interfaces que tenemos conectadas directamente, lo que está haciendo EIGRP es incluir todas las interfaces que estén dentro de este bloque con la máscara por defecto.
como 192.168.0.0 es una IP de clase C, automáticamente EIGRP complementa esto con la wildcard correspondiente a la clase C, que vendría a ser esto. ¿Ya? Entonces, para trabajar de manera ordenada, voy a borrar este comando, sí. Ahí voy a revisar que quede como quiero. Ahí está. Y vamos a siempre, por un tema de orden y de clarificación, a utilizar la wildcard correspondiente a la máscara. Pero ustedes tienen que saber ya que en realidad lo que hace la wildcard es seleccionar todas las direcciones IP de las interfaces que vamos a activar en EIGRP. Por este lado, esta es toda la configuración. Vean que la autosumarización viene activada de manera predeterminada. Nosotros no hemos hecho ningún cambio. Vamos a ir configurando los otros routers también. Router 2 en este caso, si consultamos la tabla de enrutamiento, tenemos 2 bloques solamente. Así que vamos a utilizar EIGRP 300 y declarar cada uno de los bloques. En la medida que ejecute estos comandos deberían ir activándose las adyacencias con los vecinos. Ahí vemos que se levantó, hubo un cambio de neighbor, de vecino, y vimos una adyacencia nueva. Esto, para hacerlo más fácil, voy a tratar de ir mostrándolo de esta manera. En el caso de router 3, esos son los bloques conectados, por lo tanto ejecutamos el mismo sistema autónomo. Y eso es importante, todos los routers tienen que tener el mismo sistema autónomo. No es como en OSPF que el valor que uno incluye después del comando router OSPF responde a un process ID local. En este caso el número corresponde a un número de sistema autónomo y todos los routers deben tener el mismo. Vamos a declarar entonces el comando network con esta red y también con la 16. Ahí vemos que inmediatamente sube la adyacencia con ese vecino. Y con eso ya tendríamos configurado router 3. Vamos ahora a router 4. Vemos las redes conectadas directamente. Aquí. Fíjense que yo cometí el error de escribir 30 y eso activa inmediatamente el proceso EIGRP en la memoria del router. Por lo tanto, conviene desactivarlo. No es muy conveniente, si cometen este error, seguir configurando con otro sistema autónomo porque el router consume recursos para procesar EIGRP. Entonces, la idea es tenerlo lo más limpio posible. Aquí nuevamente ejecutamos el comando network con la misma wildcard, ya que son todos máscaras 30. Y vemos ahí que subió la adyacencia. Finalmente configuramos router 5. Este router tiene 4 interfaces. Entonces declaramos 192.168.0.0 y podríamos hacer esto para incluir inmediatamente estas 3 en un solo comando network para sumarizarlo, y vemos que inmediatamente sube la relación con los 3 vecinos porque ya estaba configurado en los otros extremos. Y nos falta agregar la red 10 que tenemos acá. Entonces vamos a configurar la red 10 y eventualmente, como esta es una máscara 24, podríamos usar esta wildcard también. Hasta ahora hemos configurado EIGRP en todos los routers. Vamos a ver que por lo menos R5 haya establecido la adyacencia completa con sus vecinos. En este caso, el comando show IP EIGRP neighbors nos muestra el sistema autónomo 300 y vemos que tenemos adyacencia con estos 3 vecinos que corresponden a las IP 13, 17 y 21, router 2, 3 y 4 correspondientemente. El número que aparece aquí, host,
es irrelevante y simplemente significa cuál fue el que fue aprendido en primera instancia. Si ustedes se fijan acá, el primero mensaje que arrojó fue con el vecino 17, luego con el 13, luego con el 21, y esto coincide con 0, 1 y 2. Es nada más que eso. Aquí vemos la interfaz en la cual conocemos ese vecino, vemos el valor del hold time, y este valor, si vamos repitiendo el comando hold, debería reiniciarse a los 10 segundos, ¿ven? Porque cada 5 segundos se están enviando hellos entre ellos. Y esto es, ¿hace cuánto tiempo existe esta relación? Y los otros son valores que por ahora no nos interesa mucho. Vamos a ver, en el caso de router 1, ShowIP IGRP Neighbors, y vemos que tenemos la adyacencia también. Por lo tanto, ahora, si consultamos la tabla de enrutamiento, vamos a ver que hay algunas rutas que fueron aprendidas a través de IGRP. Curiosamente, aquí, si vemos estas rutas, D significa IGRP. ¿Por qué no habrá sido E? La D corresponde a dual, que es el algoritmo interno de IGRP. Podemos filtrar todas las rutas que han sido aprendidas por IGRP solamente con esto. Y aquí vemos que efectivamente vamos a tener algunas rutas aprendidas. Y aquí, fíjense ustedes, router 1 nos envió el bloque completo en modo classful 10.0.0.0.8, aun cuando su configuración tiene la IP 10.0.0.1 con máscara 24. Veamos si podemos llegar con ping a la IP 01 y llegamos sin ningún problema. Si nosotros quisiéramos ahora que IGRP nos envíe el bloque exacto, la subred completa, lo que tendríamos que hacer es ir a router 5, ingresar al proceso router IGRP 300. Vean ustedes que de manera predeterminada router IGRP agrega el comando autosumar y por lo tanto los bloques los va a autosumarizar en la clase correspondiente, y es por eso que aquí estamos viendo el bloque 10.0.0.0 con máscara 8, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Y lo que tenemos que hacer es deshabilitar la sumarización automática, se reinician las adyacencias y en este caso acá deberíamos ya ver, en vez de este bloque, deberíamos ver el bloque correspondiente a la subred. Y vemos efectivamente que aquí está 10.0.0.24. Bien, con eso cumplimos con la primera parte, que es configurar y verificar la conectividad desde R1 hacia la IP 10.0.0.1. Podemos hacer ping. Vamos a hacer un poco de análisis. Aquí en R1 vamos a identificar cuál es el sucesor factible, la distancia reportada. Primero partamos identificando el sucesor hacia la red, insisto, hacia la red 10.0.0.0. IGRP nos está diciendo que a través de su tabla de enrutamiento, para llegar a esta red 10.0.0.0, tenemos que irnos a través del router que tiene la IP 192.168.0.10 y en nuestra topología corresponde a router 4. Por lo tanto, ya podemos saber que esta es la ruta sucesora, ¿sí? Y que en esta parte vemos la distancia administrativa de esa ruta que fue aprendida por IGRP, recuerden, 90, y este valor de aquí corresponde a la métrica. Si mal no me parece claro, 39.803.392 es la métrica a través de esta topología para llegar acá. Por lo tanto, el sucesor es 192.168.0.10, que es router 4, y la distancia factible es 39.803.392. Eso lo podemos ver consultando la tabla de enrutamiento directamente, pero aquí nos piden también ver cuál es la distancia, el sucesor factible, si es que existe. Para eso vamos a consultar la tabla de topologías de IGRP. Aquí vemos que se nos ofrece la opción de consultar la tabla de topología. Y aquí me quiero detener un poco porque esta salida de comando es sumamente importante para las personas que quieran certificarse en CCNA, ya que hay varias preguntas que están relacionadas con esto.
Vamos a dedicar un par de minutos a explicarlo para que podamos entender de qué se trata la tabla de topologías de IGRP. En primer lugar, aquí se nos muestra el sistema autónomo y nos dice algunos códigos. P de passive, A de active, etc. Las rutas que están marcadas con P de passive significan que están bien, ¿ya? Están calculadas, están aceptadas y la red está convergente. Cuando hay una modificación en las rutas, cuando hay una falla o está en proceso alguna actualización, algunas de estas rutas van a quedar marcadas en A de active. Eso quiere decir que el router está activamente tratando de buscar un sucesor para esa ruta. Cuando vean que está en A, quiere decir que la ruta no está válida, por lo tanto no está incorporada en la tabla de enrutamiento, ¿ya? No es un estado normal, el estado normal es passive. Entonces, si nosotros vemos la red en cuestión, que es esta de aquí, se nos arroja esta información. Aquí nos dicen que para llegar a la red 10.0.0.24 tenemos un sucesor cuya distancia factible es efectivamente la que nosotros vimos con anterioridad en la tabla de enrutamiento. Y aquí están las dos opciones que manejamos. Vía 192.168.0.10 tenemos una distancia factible de 39 millones. Y adicionalmente vemos que hay una segunda IP que corresponde a la 06 con una distancia factible de 50 millones. 06 en nuestra topología es router 3. Entonces podemos decir tranquilamente que el sucesor factible para la ruta en cuestión es router 6, y aquí aparece la distancia reportada desde la perspectiva de R1. ¿Sí? Esta es la distancia factible hacia la ruta a través del sucesor factible 06, y esta es la distancia factible del mismo router 3 hacia allá. Pero para nosotros se llama distancia reportada. Este valor debería coincidir entonces con la tabla de enrutamiento de router 3. Vamos a revisar aquí. Y efectivamente vemos, repetimos el comando, que para router 3, si quiere llegar a esta red, le cuesta en realidad 3.486.000, y aquí se nos muestra como la distancia reportada. Bien, así que eso es el primer concepto que tienen que ver aquí. Fíjense que en este caso, para nuestra topología, nosotros tenemos que la ruta principal es a través de router 4, y si falla esta red, tenemos a través de router 3. Pero, dadas las condiciones de enrutamiento aquí y de los valores de las métricas, router 2 no está siendo considerado dentro de este listado de sucesores para la red de destino. Lo más probable es que no haya podido cumplir con la condición de factibilidad. En este caso no aparece en la tabla de topología, por lo tanto podemos descartarlo como un sucesor factible válido. Bien, así que ya tenemos identificado quién es el sucesor factible, cuál es la distancia factible y cuál es la distancia reportada. Yo les sugiero que aquí pasen buen tiempo tratando de analizar estos números y tratando de hacerlo coincidir con sus propios cálculos para poder entender bien cómo funciona. Insisto, el comando show IP topology es bastante crítico. Tenemos que deshabilitar la sumarización automática donde sea necesario. Ya lo habíamos hecho con anterioridad, me adelanté un poco. Tenía que haber ido a R5 entonces y ejecutar el comando no auto summary para poder ver la ruta con su máscara correspondiente. Así que eso ya estaba listo. Tenemos que habilitar ahora 3 interfaces loopback adicionales en R5 con este direccionamiento que nos muestran aquí. Ya, vamos a hacer eso inmediatamente. Esto es muy simple. Nos piden en R5, aquí mismo, en el modo global de configuración, creamos la loopback 10. De esta manera inmediatamente va a subir, no hay que hacer no shutdown porque al ser una interfaz virtual inmediatamente se enciende. Y vamos a aplicar el direccionamiento
172.27.128.1 con máscara 24. Luego vamos a crear la loopback 11 con esta subred, y luego tenemos que crear la loopback 12 con la IP 160. Bien, vemos ahí está la salida completa, la podemos excluir todo lo que diga sin asignar para más claridad, y aquí están las loopback operativas. En R1, si vemos acá la tabla de enrutamiento de IGRP, vemos que evidentemente ese bloque todavía no ha sido aprendido porque en R5 no lo hemos publicado. Lo mismo va a pasar en los routers intermedios, evidentemente. Aquí solamente vemos las que habíamos configurado antes. Entonces, para agregar esto, vamos nuevamente a IGRP. Y podemos agregar una a una, o bien podemos utilizar el bloque classful de clase B completo que corresponde a esto. Si yo pongo, por ejemplo, 128.1 solamente y le doy Enter, vamos a ver que si reviso la configuración, inmediatamente el proceso IGRP sumarizó aquí en el bloque classful que corresponde, independiente que yo agregué una IP interna en ese bloque. Y al hacer esto, estoy declarando esas tres loopbacks, por lo tanto acá, ya en R1, en el otro extremo, las acabo de aprender. Y este ping debería responder ahora sin ningún problema. Vemos ahí que podemos acceder a la IP 172.27.160, 128.1 también y 130.1, que eran las que creamos. Ok, tenemos conectividad de extremo a extremo. Con eso cumplimos con lo primero que nos piden aquí. Ahora, lo que tenemos que hacer es propagar esas tres redes como un único bloque sumarizado hasta los vecinos. Bueno, aquí tenemos que entrar a explicar algo. Denme un segundo que necesito abrir una ventana aquí adicional para poder explicar. Lo que nos están pidiendo es que estos tres bloques no se vayan hacia los demás routers como tres bloques independientes, sino que los sumaricemos en uno solo para optimizar la tabla de enrutamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el límite de sumarización. Para eso, cada uno tiene distintas técnicas. A mí me gusta mucho trabajar con esto en binario. Ya sabemos que las tres direcciones IP empiezan con 172.27, por lo tanto los parámetros que cambian son los últimos 2 bytes. Así es que vamos a escribir esto en binario. 128 en binario viene a ser esto. Voy a separar en bloques de 4 para facilitar la comprensión. La segunda IP 130 es esto, es 128 más 2, también 1, y 160, 172.27, se escribe, bueno, esto es 128 más 32, es 160. Esto es en binario lo que corresponde a estas tres direcciones IP. En realidad aquí lo que queremos sumarizar son las subredes, así que podemos llegar a eso. Tenemos que buscar los bits coincidentes en estas tres direcciones. Al menos el primer octeto y el segundo coinciden íntegramente, y aquí vemos que el 1,0, 1,0 y 1,0 son comunes a las tres direcciones. Aquí ya cambia, por lo tanto no podemos incluir este bit. Para poder sumarizar entonces esto, vamos a resumir como 1,0 y el resto lo dejamos todo tranquilamente en 0 y cortamos aquí, en este espacio. Entonces el resultado es que el bloque sumarizado es 172.27, este número es 128.0, pero la máscara que vamos a utilizar es hasta aquí, toda esta parte. Y eso si contamos los bits, tenemos 8 más 8 y estos dos
Entonces nos da un slash 18. Este es el bloque que andamos buscando para sumarizar. No es más que esto, tienen que buscar cuáles son los bits coincidentes. Entonces, ya que tenemos el bloque claro, aquí en R5, estos tres subredes las vamos a publicar a los vecinos como una sola. Entonces, vamos a ver primero la tabla de enrutamiento. Ahí están los tres bloques individuales. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es ingresar a cada uno de las interfaces y publicar eso a nivel de interfaz. Vamos a la interfaz faz00 en primer lugar y vamos a decir IP Summary Address, luego nos dicen EIGRP, el número de sistema autónomo 300, la dirección, eso, y luego la máscara en formato decimal. Teníamos 18, por lo tanto esto es 255.192.0. Y eventualmente podemos definir una distancia administrativa, pero este valor es realmente local. Este valor no se traspasa en la ruta, así que bastaría con esto. ¿Ya? Ahora que tenemos este comando listo, ahí hubo una resincronización de la adyacencia. Vamos a ir ahora a la interfaz de R5 que conecta con R3 y vamos a, que en este caso es la fast01, y vamos a ejecutar exactamente el mismo comando. Y luego en la interfaz faz10 exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo aquí es decirle al router 5 que a través de este enlace envíe estas rutas que sumarizamos directamente por ahí, luego directamente por acá, y luego informe a este vecino con ese prefijo. Así que vamos a ver cuál es el resultado en la tabla de enrutamiento. Y vemos que ahora, efectivamente, hemos aprendido el bloque de manera sumarizada. Eso quiere decir que los tres ping que enviamos con anterioridad a estas tres direcciones deberían seguir funcionando. 172.27.128.1. El otro era 131 y 161. Con eso hemos completado la sumarización manual en EIGRP. Vamos avanzando en nuestro laboratorio. Punto 5. Nos piden modificar los temporizadores por defecto entre R1 y R2. R1 y R2. De tal manera que reaccione con al menos el doble de rapidez en caso de falla del enlace. Bueno, vamos a ver cuáles son los valores predeterminados de los temporizadores. Si ejecutamos el comando show IP EIGRP protocols, vamos a ver información respecto a EIGRP. Sin embargo, acá no encontramos nada referente al hello, ni tampoco al hold. Seguimos buscando. En este caso vamos a ir puntualmente a la interfaz faz00 y vemos que en realidad tampoco nos muestra esta información. En OSPF, cuando ustedes ejecutan el comando show IP o SPF interface, les va a mostrar sí los valores de hello y dead interval, pero en EIGRP no se muestran. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente deducirlos. Hay un comando adicional que nos va a mostrar esta información y en realidad es show IP EIGRP. Aquí podemos definir el número de sistema autónomo si quisiéramos, 300 por ejemplo, interfaces, y aquí pasa muy desapercibido la opción de detalle. Esta es la interfaz 00. Aquí debería ser detail. Acá. Ops. Veamos. Ahí está. Me estaba confundiendo en el comando. Es el comando show IP EIGRP interfaces detail F00. Es un poco oculto. Y aquí nos muestra que el valor del hello interval está en 5 segundos. ¿Y cuál es el valor del hold? No lo podemos ver directamente, pero lo podemos deducir a través del comando show IP
EGRP Neighbors, y vemos que nuestro vecino 2, que es este de aquí, el valor del hold en este momento es 11, pero si vamos repitiendo vemos que está en 14, 12, 11 y luego vuelve a 14 y así. En realidad se mueve entre 15 y 10. Y esto es efectivamente por lo que habíamos conversado antes respecto al reseteo del hold cada vez que llega un hello. Podemos ver esto incluso en más detalle con Show Debug IPGRP Neighbor 300. A ver. Vamos a hacerlo de manera más simple. Show IGRP simplemente packets. Aquí nos va a mostrar un detalle de todos los paquetes que se están recibiendo en el router. Bueno, ahí ven ustedes que están llegando hellos, se están enviando y recibiendo hellos. Voy a detener esto on debug all para que no se muestre más y para poder analizarlo. Entonces vemos que se están enviando hellos aquí. Vean que se envió en este minuto en la interfaz 01, en el segundo 28 y la interfaz 01 en el segundo 33 de nuevo. Esto quiere decir que efectivamente se están enviando cada 5 segundos. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar estos valores para que se reaccione al menos con el doble de rapidez. Para eso vamos a ir a la interfaz que nos conecta con router 2, que es la interfaz faz 00 de acuerdo a nuestra topología. Vamos a revisar. Aquí está el hello interval. Aquí nos preguntan el sistema autónomo 300 y le tenemos que dar el valor de segundos en el cual queremos transmitir. Por defecto es 5 y al menos la mitad debería ser 2,5, pero aquí siempre vamos a redondear hacia abajo, por lo tanto lo vamos a dejar en que estos hellos se van a enviar cada 2 segundos. ¿Ya? Veamos aquí con un debug IGRP packets. Voy a poner solamente los hello. Y aquí vemos que cada 2 segundos deberíamos estar recibiendo un hello desde en nuestra interfaz 00, desde nuestro vecino que está en ese lugar. Y voy a detener esto, ahí sí. Entonces, cada 2 segundos R1 ahora está enviando hellos y nosotros en la interfaz faz 00 la vamos a recibir. Aquí recibimos un hello en 14 y volvimos a recibir un hello en 16. Ahí está. Y luego en 18 hemos recibido otro hello. Así que se está cumpliendo eso. Pero debemos modificar también el temporizador de espera. Entonces vamos a modificar el hold para IGRP 300 y como por defecto es 15, lo vamos a dejar en 7. Para mantener consistencia con la configuración deberíamos replicar esto en el otro extremo, en este caso en router 2 vamos a ir a la interfaz faz 00 y ejecutar los mismos comandos. hello interval para el sistema IGRP 300 lo vamos a dejar, dijimos, en 2 segundos y el hold lo vamos a dejar en 7 segundos. La idea es hold. La idea es dejarlo de manera idéntica para evitar cualquier tipo de problema posterior. Como esto es una situación que afecta directamente a este enlace, siempre conviene a ambos lados dejarlo de esa manera. Bueno, hemos cumplido con este punto. En el punto 6 nos piden configurar la varianza en R1 para poder balancear la carga entre los 3 enlaces simultáneamente. Aquí tenemos un problema porque lamentablemente nuestra topología no considera que R2 sea un sucesor factible válido. Por lo tanto, recuerden que si vamos a R1 y vemos la ruta hacia R5, tenemos un sucesor que en este caso es router
4 como lo habíamos visto anteriormente y la ruta sucesora factible es router 3. Pero router 2 no es sucesor factible. Entonces lo que tenemos que hacer es balancear la carga entre los tres enlaces. Para ello vamos a convertir a este router de aquí en sucesor factible. ¿Cómo lo podemos hacer? La idea es que vayamos a router 2. Vamos a ver la configuración de la interfaz, shows interfaz faz 01, y vemos que aquí tenemos algunos datos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, fíjense que el ancho de banda de esta interfaz es de 10.000 kilobits por segundo y el delay está en este caso, 2 millones de microsegundos. Aquí tenemos un delay súper alto, entonces a lo mejor si ajustamos este valor y lo bajamos un poco, podemos convertir a este router en sucesor factible. En este momento vamos a volver a ver la tabla de topología y vemos que para la red 10 solamente 6 y 10 están incorporados, que son 6 aquí router 3 y 10 que es router 4, pero router 2 no aparece. Entonces vamos a ver si modificando un poco el delay se arregla la condición y ahora EIGRP incluye a este router dentro de la topología. Para ello tenemos que ingresar en la interfaz faz 01 y vamos a decir el delay. Fíjense aquí, estaba en 2 millones de microsegundos, pero aquí el error más común es que nadie mira esta parte. Dice que lo que tenemos que explicitar está en decenas de microsegundos. Por lo tanto, si yo pongo 1, en realidad no estoy poniendo 1 microsegundo, sino 10 microsegundos. Como está en 2 millones, tratemos de bajarlo a un número más real, como 10.000. Entonces tenemos que escribir delay 1000, porque son 1000 decenas de microsegundos. Si ahora consultamos en router 2 también la misma interfaz, vemos ahora, vemos que efectivamente el delay cambió a 10.000 microsegundos. Por esto es que ustedes tienen que configurar el delay en 1000. No se olviden de esta parte, este valor también va dentro del concepto de métrica. Veamos ahora si con ese cambio ha modificado un poco la topología y fíjense lo que sucedió. Al mejorar el delay en esta parte, aquí, inmediatamente ahora router 1 sí que considera a router 2 que está aquí como un sucesor factible válido. Se mejoraron las condiciones del enlace, por lo tanto, Dual determinó que ahora sí es un sucesor factible válido. Sin embargo, seguimos con un solo sucesor cuya distancia factible es esta de aquí, que corresponde a el equipo con la IP06 que siempre ha sido el de abajo. Así que en la tabla de enrutamiento seguimos llegando a la red 10 a través de un solo sucesor que en realidad está aquí. Ah, miren, ahora cambió la ruta, no lo había visto, y al hacer esa modificación, a ver si estamos en lo correcto. 536. Ah, claro, miren. Al hacer esa modificación se cambió el sucesor de la ruta ahora a 02. Antes era 06 y ahora como la distancia factible es esa, se mejoró incluso y en la tabla de enrutamiento cambió. Por lo tanto, como lo estábamos viendo, el sucesor es 192.168.02, que es router 2. Fue bueno el cambio. Fue muy bueno porque pasó directamente a la tabla de enrutamiento. Y aquí está la distancia factible ahora. Bueno, las condiciones son que router 1 tiene un solo sucesor a través de esto y tenemos que lograr balancear la carga entre los tres routers. Para eso tenemos que saber cuáles son las métricas que nos calculó EIGRP para ese destino. Aquí están las métricas. En este caso estamos hablando de 500, a ver cuánto es esto, 5.409.000. Acá tenemos 39 millones y acá tenemos 50 millones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a la configuración del router EIGRP 300 y voy a activar el multiplicador de varianza. Esto lo puedo multiplicar hasta 128 veces. ¿Ya?
Si yo multiplico esto por, digamos, como nuestra distancia factible es 5 millones, debería, para incluir esto, multiplicar por 10. Varianza 10. Vean ahora EIGRP Topology que nos muestra. Seguimos con un sucesor y vemos la tabla de enrutamiento. Oh. Estamos buscando el valor correcto. Aquí incluimos ahora con la varianza 10 un balanceo de carga entre los tres vecinos correspondientes. Nos está diciendo esta información que para llegar a la red 10.0.0.0 me voy vía 0.10, 0.6 y 0.2. Y eso es porque la varianza la multipliqué por 10 para poder incluir todos estos valores que estaban aquí. ¿Ya? Es decir, hasta 54 millones. Si yo pongo la varianza en 9, este va a quedar excluido. Probemos. Si cambio la varianza a 9, voy a estar multiplicando en realidad este valor. Vamos a sacar nuestra querida calculadora, que son 5.409.536 por 9, y nos da una tolerancia de 48 millones. Es decir, con la varianza en 9 voy a incluir este enlace y también el del 39, pero ya el vecino 06 quedaría excluido. Efectivamente es así. Aquí tenemos el 2 y el 10 y quedó excluido. Bueno, para cumplir con este lab vamos a dejar la varianza en 10 y aquí inmediatamente se vuelve a incluir. Muy fácil, muy sencillo. La última parte el último número de la parte 1 nos pide crear una ruta por defecto en R1 apuntando a una interfaz null y propagarla a los demás routers. Vamos a ir aquí a router 1. Vamos a crear una ruta por defecto apuntando a ningún lado. ¿Cómo podrá hacer eso? Se preguntan. Como siempre hay que poner cuál es la interfaz de salida. Aquí vamos a apuntar esta ruta directamente a una interfaz null 0, que es una interfaz auxiliar que trae el sistema operativo para poder propagar información de enrutamiento. Vemos entonces que tenemos aquí una ruta estática por defecto conectada a la null 0. Pero en los demás vecinos, router 2, 3, 4 y 5, si nosotros vemos aquí, show per route, no tenemos esa ruta. En el router 3 tampoco está la ruta por defecto. Router 4 tampoco está. Y aquí tampoco está. Lo que tenemos que hacer, esta ruta, es inyectarla dentro del proceso IGRP y a través de este mismo protocolo propagarla a los demás. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a IGRP 300 y le vamos a decir que vamos a redistribuir, y podemos redistribuir un montón de cosas aquí, pero para no complicarnos tanto, vamos a redistribuir las rutas estáticas. Y en este momento, veamos si efectivamente es así. Vemos que en los vecinos ha comenzado a aparecer una ruta D marcada como externa, cuya distancia administrativa es 170 y es una ruta por defecto a través de 0.1. Y esa ruta debiese haberse propagado ahora hasta los routers finales. Aquí está. ¿Ven? Así que la configuración fue bastante simple. Si la quieren ver, vamos a mostrar esto. Route. Solamente así. Aquí tenemos la interfaz que creé. Y la voy a mostrar solamente la sección router. Aquí está. Entonces el comando que acabo de aplicar es redistribute static. Bien. Y con eso hemos concluido con nuestra parte de configuración de IGRP para IPv4. Nos quedan tres cositas muy simples que son para IPv6. Tenemos que configurar IGRP con el sistema autónomo 60 para IGRP versión 6. Aquí debemos asignar un router ID manualmente
disculpen, ahí sí, manualmente para funcionar con EIGRP versión 6. ¿Cómo configuramos EIGRP para IP versión 6? Primero tenemos que ejecutar el comando IPv6 router EIGRP y el número de sistema autónomo, que es 60, pero aquí nos debería reclamar, tal como lo hace, porque no tenemos el enrutamiento IPv6 habilitado previamente. Por lo tanto, debemos decir IPv6 Unicast Routing y ahora sí ejecutamos este comando. Es obligatorio en EIGRP definir un router ID manualmente para poder funcionar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es definir el comando router ID y le vamos a dar un valor 1111 igual que en OSPF. La diferencia está en que tenemos que escribir el comando no shutdown dentro de este prompt de router para encender el proceso de router EIGRP. Esta es una pequeña diferencia que tenemos aquí. Entonces ya hemos habilitado EIGRP versión 6 acá, pero tenemos que ingresar a las interfaces para poder propagar. Al igual que en OSPF versión 3, EIGRP para IP versión 6 no soporta el comando network, sino que ingresamos directamente en las interfaces y declaramos con el comando IPv6 EIGRP 60 a cuál sistema autónomo va a pertenecer esa interfaz. Luego hacemos lo mismo en la otra interfaz y en la siguiente. Por lo tanto, la configuración es mucho más fácil. En el caso de router 1, vamos a ver que lo que hemos hecho es... voy a cargar la configuración completa mejor para que la podamos ver. En este caso tengo... Aquí está IPv6 EIGRP 60 en las interfaces que lo configuramos y... ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Se me había pasado. Aquí está. Estos son los comandos para habilitar IPv6 router EIGRP en el sistema autónomo 60. Entonces ahora vamos a ir al vecino, habilitamos el enrutamiento Unicast Routing y le damos router EIGRP 60, router ID 222, no shutdown, y luego ingresamos a la interfaz FAS00 y le decimos IPv6 EIGRP 60. Y con eso ya debería levantar la adyacencia aquí con nuestro vecino, perfecto. Y lo mismo en la otra interfaz. Vamos a hacer exactamente lo mismo en los demás routers. Unicast Routing primero. Router EIGRP 60. Vamos a definir un router ID, en este caso en formato de IPv4. Levantamos el proceso, vamos a la interfaz FAS00 y levantamos EIGRP en esas interfaces. Aquí estamos en el router 3, que es el del medio, por lo tanto la otra interfaz es la FAS01. Y vamos al router 4 y este tiene la FAS00 y FAS01, muy similar al anterior. IPv7, no, todavía no. EIGRP 60, router ID 444. Encendemos el proceso. Levantamos la interfaz y vamos a decir IPv6 EIGRP 60 y también en la 01 IPv6 EIGRP 60. Eso debería ser suficiente para que se levante la interfaz. Debiese haber levantado en este caso acá. Puede que haya un problema, lo voy a revisar. Voy a revisar por qué no levantó la adyacencia en este punto. Pero primero voy a terminar de configurar el router 5. Router EIGRP, esto es no. IPv6 Unicast Routing, IPv6 EIGRP, no.
router IGRP 60, router ID 555, no shutdown, y configuramos todas las interfaces para que se agreguen a IGRP 60. Ahí sí, subió este vecino. Veamos en la interfaz FAS01 que nos conecta con router 3. Levantamos también IPv6 e IGRP60. Ahí levantó. Y la interfaz 1.0, el mismo procedimiento. Y aquí debería levantar. Bueno, veamos cuáles son los vecinos. En el caso de router 5, tenemos estos tres vecinos, se identifican directamente por su interfaz de link local. Esa es una característica de los protocolos dinámicos de IPv 6. Aquí están las tres interfaces. Tengo mis dudas con el router 4 porque... ahí se levantó, se demoró un poco, pero está bien. Veamos de todas maneras, show IPv6 IGRP Neighbor. Aquí estamos viendo un solo vecino a través de la interfaz FAS01, que es este de aquí, pero no estoy viendo el vecino de acá. Vamos a revisar la configuración de la interfaz FAS00, probablemente puedo haber cometido un error. Está el sistema autónomo IGRP60 activado, está esta dirección IP. Veamos en el caso de router 1, show run interface FAS10. Claro, aquí no cometí el error de que no agregué a la interfaz FAS10 el proceso IGRP. Seguramente me apuré mucho. Entonces tengo que ir a esta interfaz, IPv6 e IGRP60, y debería subir la adyacencia entre router 1 y router 4, y está. IPv6 e IGRP Neighbor. Ahí tengo mis tres vecinos, y en router 4 ahora sí debería haber. No, ese no era el comando. Ahí están los dos vecinos. Perfecto, ahora sí tenemos conexión. Si vemos la tabla de enrutamiento, show IPv6 route, bueno, está un poco larga, vamos a ver todo lo que aprendimos solamente por IGRP. Tengo todos los bloques que hemos visto aquí, y sin embargo, voy a tratar de llegar con un ping. Estoy viendo router 1, veamos acá aquí show IPv6 route, IGRP para filtrar. Tengo solamente tres rutas aprendidas, que son esta red de aquí, esta de acá y la de abajo, ya que las otras están conectadas directamente, pero la loopback no la veo. Entonces, si envío un ping a la IP db8 ffff a .f, vemos que no, efectivamente no hay ping, y eso es porque simplemente yo no las he agregado al enrutamiento. Entonces, tengo que ir a la interfaz loopback 0 y decir IPv6 e IGRP 60. Voy a incluir esta dirección IPv6, y ahora sí, si lo consulto, vemos que el bloque FF está acá abajo, por lo tanto este ping ahora sí debería resultar, y ahí funciona perfectamente. Ningún problema con IPv6. Veremos con el conectividad de extremo a extremo. Vamos a configurar la loopback de R1 como interfaz pasiva. Aquí este es un pequeño error, esto debería ser R5 porque R1 no tiene ninguna loopback. La interfaz R5, loopback de R5 como interfaz pasiva. Para eso vamos a IPv6 routed e IGRP60, y acá se nos arrojan distintas opciones de interfaz, y una de ellas es el Passive Interface, y basta con que diga que vamos a utilizar la interfaz loopback. En este caso me parece que era la loopback 1, no quiero cometer un error. Do show IPv6 interface brief, vamos a ver cuáles son las que tienen IPv6. La loopback 0 es la que tiene IPv6. Ya estaba cometiendo un pequeño error, entonces vamos a definir passive interface loopback 0. Con eso evitamos que se envíen hellos a través de esa interfaz.
Verificar que la información de enrutamiento es coincidente con la red IP versión 4. En realidad sí, porque tenemos conectividad de extremo a extremo, así que eso ya está resuelto, al igual que en IP versión 4. Tanto en IP versión 4 como en IP versión 6 tenemos conectividad. Y vamos a crear una ruta por defecto en router 1 que apunta a una interfaz null y propagarla a los demás routers. Exactamente lo mismo que hicimos con IP versión 4, pero ahora para IP versión 6. Así que, como en el caso anterior, voy a crear solamente una... ahí sí. Lo que creamos fue una ruta por defecto apuntando a la null 0. Vamos a crear en IPv6 una ruta también apuntando, ahora esta vez a la ruta por defecto, pero también a la misma null 0. Entonces, si vemos nuestra tabla de enrutamiento local, vemos que se agregó de manera estática esta ruta por defecto, pero que evidentemente aún no ha sido propagada a los demás. Aquí cometí el error de ver la tabla de IPv4, ahí sí. Aquí aún no aparece esa ruta por defecto. Esta es una interfaz local, pero no es la que necesitamos. Y en R5 tampoco aparece esa ruta por defecto. Tiene que aparecer aprendida por EIGRP. Por lo tanto, vamos a ingresar nuevamente a EIGRP a 60 y le vamos a decir redistribute, en este caso static. Y aquí vemos que inmediatamente aprendimos esa ruta por defecto en R5 que fue creada en router 1. Bien, la configuración que hemos hecho se las puedo mostrar acá en pantalla. Ahí está la configuración de las interfaces para que ustedes puedan ir viendo. Aquí está la configuración de router IGRP completa para IP versión 4 y la ruta por defecto que creamos, y la configuración de IP versión 6. Obviamente las interfaces también tienen agregada la información que fuimos agregando. Como pueden ver, tampoco es tan complejo configurar IGRP, pero sí hay que tener claridad en los conceptos que se aplican. Yo espero que en esta sesión, que ha sido bastante larga también, no los haya aburrido y les haya servido para poder entender mejor cómo opera este protocolo de enrutamiento dinámico tan popular. Les agradezco su enorme paciencia y nos vemos en una siguiente sesión.